¿Alguna vez has escuchado sobre tesoros malditos enterrados? Estas historias han sido contadas por generaciones, pero, ¿y si te dijera que esos tesoros aparecen solo para aquellos que son elegidos? Se cuenta que la única forma de encontrarlos es yendo directo a la luz provocada por un fuego misterioso que aparece en medio del monte, durante la noche. En ese contexto, déjame contarte una historia. A finales de la década de los 70, durante la construcción de la carretera que va de Ciudad Altamirano a Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, se requirió de mucha mano de obra. En aquel momento yo tenía 19 años, y, junto a dos primos, Lucio y Fernando, estuvimos trabajando ahí por un tiempo. A mis primos, los enseñaron a armar pilas y pilotes, a mí, me enseñaron a manejar maquinaria pesada, en especial la retroexcavadora, no era difícil y me gustaba. Mientras duró el trabajo, nos quedábamos con una tía que vivía cerca de la construcción, en medio de la sierra, por lo regular, de su casa a la obra, nos hacíamos como 15 minutos caminando. Por lo regular, terminábamos temprano de trabajar, en cuanto comenzaba a ponerse el sol en el horizonte, nos daban la salida. Casi siempre nos íbamos a la casa, llegábamos a comer y nos dormíamos para el otro día levantarnos temprano. En una ocasión, cuando se acababa de inaugurar un puente muy largo, el ingeniero nos dijo que necesitaba a 3 trabajadores, para que se quedaran con el velador y lo ayudaran a descargar un camión de volteo que llegaría pasadas las 8 de la noche. Nosotros sin pensarlo dijimos que sí, que lo haríamos. Una vez terminó nuestro turno en el día, nos fuimos a la casa provisional que tenía el velador a un lado de la carretera y nos dormimos un rato, esperando la carga. Esa casa del velador no era muy grande, tenía apenas una mesa, 2 sillas de madera y un sillón de palma. También había una cama no muy grande hecha de petate. Yo me acomodé en la cama, frente a mí, podía ver un marco hecho de madera sin vidrios, era una ventana, desde ahí se podía ver el lugar en el que se quedaba la maquinaria por la noche. Como estaba en terreno alto, si salíamos podíamos ver mucho de la sierra desde arriba. Estuvimos esperando algunas horas a que llegara la carga. Sabíamos que el velador llegaría poco antes de las 8, o eso nos dijeron. Ninguno de nosotros lo conocía, pero sabíamos que debía llegar. Lo hizo luego de un rato. Era un señor de poco más de 30 años, alto y muy serio. Buenas noches. Ustedes son los que me van a ayudar. Era una voz solemne, profunda, y, que imponía respeto. Fernando le contestó que sí, y sin decir nada, me corrió de su cama, dándose la vuelta para dormir. Supusimos que él se quedaría dormido y que no nos ayudaría a descargar el camión, el cual llegó luego de un rato. Mis sospechas se hicieron realidad, nosotros tuvimos que trabajar solos. Tardamos como 1 hora en descargarlo entre los 3, cuando terminamos, me di cuenta de que era una noche clara, se podía ver la luna, la cual iluminaba todo el lugar en el que estábamos. Una vez hicimos el trabajo nos empezamos a preguntar si nos quedaríamos con el velador o si debíamos irnos. La luna iluminaría nuestro camino, pero, a pesar de que sabíamos llegar a casa de mi tía, estábamos en un lugar que no conocíamos del todo bien. No se vayan a ir, ya es noche y es peligroso, allá adelante dicen que se aparece el diablo. Nos dijo el velador. Creímos que quería burlarse de nosotros, o espantarnos, pero, en ningún momento vi que su expresión cambiara o que se riera. Decidimos quedarnos ahí. Por la madrugada, la temperatura bajó de forma que, desde la ventana de la casa vi que se formaba neblina. Fernando y yo nos quedamos dormidos en las sillas, y Lucio en el sillón de palma. Yo desperté porque escuché unos ruidos afuera de la casa, era como si hubiera alguien caminando, desperté a Fernando y le dije que fuéramos a ver. Tomamos la linterna del velador y salimos de la casa. Apenas lo hicimos, nos dimos cuenta de que la neblina era demasiado espesa, no podíamos ver más allá de 10 metros. Como no vimos a nadie, regresamos, pero, algo llamó nuestra atención, a lo lejos se podía ver una fogata. Lo primero que pensé fue en el tamaño que tendría, pues, a pesar de la neblina, se veía claramente.
Le dije a Fernando que fuéramos, pues, si había fuego era peligroso, ya que no muy lejos de ahí, se encontraba el cuarto donde se guardaban los explosivos. Antes de avanzar, nos alcanzó Lucio, quien escuchó lo que dije. Los tres comenzamos a caminar en dirección al lugar en que veíamos el fuego, adentrándonos en la sierra. Luego de avanzar poco más de 50 metros, notamos que la neblina comenzó a disiparse un poco, sin desaparecer. De pronto, vimos claramente un árbol que tenía grandes raíces fuera de la tierra estaba completamente en llamas, sin embargo, no olía a quemado ni parecía emitir humo. Los tres nos quedamos profundamente impresionados, me acerqué, y, para la cantidad de llamas que veíamos, no se sentía calor, incluso teníamos frío. Marcelo, ven, aquí hay un tesoro para ti, solo debes venir y desenterrarlo. Era una voz femenina que provenía detrás del árbol, solo de escucharla se me heló la sangre, y sentí como mi pulso se aceleró. Era como si mi cuerpo esperara el mínimo impulso para correr de ese lugar. Creí que solo yo lo había escuchado, no obstante, Lucio y Fernando estaban igual que yo. De repente, el fuego se apagó. La oscuridad era casi total, con solo una delgada hilera de luz lunar que se filtraba entre los árboles cercanos. El viento comenzó a soplar gélido, y las ramas de los árboles se mecían de manera siniestra. En ese momento corrimos los tres, ni siquiera nos dijimos algo, solo huimos hacia la casa del velador. Yo iba al final, no obstante, sentí una curiosidad extraña y di un vistazo hacia atrás. Al hacerlo, pude ver a un hombre sentado en las raíces del árbol, pero no pude discernir sus rasgos faciales ni la ropa que llevaba. La poca luz que llegaba a ese lugar no me permitió notar esos detalles, solo vi la figura ahí sentada entre las sombras. Cuando llegamos a la casa, no había rastro del velador, se había ido. Le conté a mi madre y a mi tía sobre eso. Ellas habían escuchado relatos parecidos de personas que supuestamente veían fuego en el monte y al ir a excavar, encontraban tesoros enterrados. Mi madre me dijo que lo que contaban es que, si el tesoro es para ti, solo tú lo puedes sacar, si lo saca alguien más, se convertirá en piedras. Nosotros seguimos trabajando, cuando pasábamos de regreso, debíamos pasar por el árbol con las raíces salidas. Las primeras veces, lo revisamos para buscar alguna quemadura o algún rastro de lo que vimos, sin embargo, jamás encontramos nada. Una noche, mientras dormía profundamente, un ruido me despertó. Fue un sonido sutil, pero inquietante, como si alguien estuviera caminando sigilosamente justo afuera del cuarto. Mis ojos se abrieron de golpe, y quedé completamente inmóvil en la oscuridad, tratando de discernir si había sido solo un sueño o algo más. El silencio se apoderó de la habitación, pero mi corazón latía con fuerza, como si supiera que algo no estaba bien. Con cautela, me levanté de la cama despacio y escuché atentamente. Fernando, que dormía en el mismo cuarto, no parecía haber escuchado nada, pues seguía durmiendo. Intrigado, dirigí mi mirada hacia la ventana, que se iluminaba con la pálida luz de la luna. Aquí, nada pudo haberme preparado para la visión que tuve. Mi aliento se congeló en mi garganta, cuando mis ojos se posaron en lo que estaba más allá de la ventana. Allí, en la penumbra, una figura se alzaba contra la oscuridad de la noche. Era una mujer, pero su apariencia era grotesca y antinatural. Sus ojos, grandes y brillantes, destellaban de un modo que me estremeció hasta la médula. Su presencia era inconfundiblemente siniestra. El miedo me paralizó mientras observaba, incapaz de apartar la mirada de aquella visión aterradora. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, y mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. ¿Era real o una pesadilla? Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino, mientras mi corazón seguía golpeando con fuerza en mi pecho. Aquella mujer con ojos brillantes y apariencia macabra parecía haber emergido de las pesadillas más profundas, y yo, en medio de la oscuridad, me sentí indefenso ante su presencia aterradora. Marcelo, ven, hay un tesoro para ti, solo debes ir y desenterrarlo.
Me repitió casi las mismas palabras de esa noche que vimos el árbol entre llamas. De pronto, se desvaneció entre las sombras de la noche, desperté a Fernando y le conté lo que acababa de pasar. Fuimos por Lucio y volví a contarle todo. Decidimos que al otro día, llevaríamos un pico y palas. Luego de trabajar, iríamos a desenterrar lo que quiera que estuviera ahí. Así lo hicimos. Cuando llegamos al árbol, notamos que entre las raíces había un espacio como de 2 metros cuadrados, supusimos que ese era el lugar y comenzamos a excavar. La tierra ahí era muy dura. Yo le daba con el pico y mis primos sacaban la tierra con las palas. Cuando ya teníamos un agujero de poco más de 1 metro, di el último golpe con el pico. Sentí que pegó en algo que no era ni tierra ni piedras, parecía madera. Sin embargo, al retirar el pico, comencé a sentir un olor muy fuerte, olía como a carne podrida, era un olor muy desagradable. Le dije a mis primos y salí del hoyo, entró Lucio y con la mano comenzó a quitar unas piedras grandes que estaban a sus pies. Hay una caja de madera, no está totalmente descubierta, pero... No terminó de decir la frase cuando escuchamos un grito desgarrador provenir del fondo del agujero. Lucio salió de un brinco, y todos dimos un paso hacia atrás. Nos empezamos a preguntar qué había sido eso, cuando de pronto, vimos a un hombre sentado en una piedra a unos pasos de nosotros, ya comenzaba a oscurecer, sin embargo, pudimos ver claramente que era un hombre de poco más de 30 años. Traía ropas elegantes y un sombrero que no dejaba ver muy bien su rostro. Los tres nos espantamos y estábamos a punto de correr cuando ese hombre habló. ¿Qué te dije, Marcelo? Eres el único que puede sacarlo. Era una voz solemne, profunda, y, que a decir verdad, se me hizo familiar, como si ya la hubiera escuchado antes. Apenas terminamos de escuchar eso, salimos corriendo de ahí. Ni siquiera tapamos el agujero. No paramos de correr hasta que llegamos a casa de mi tía. Le contamos todo lo que había pasado, y ella nos dijo que si ya teníamos el hoyo, era para que hubiéramos sacado el tesoro. Nosotros estábamos llenos de temor, por lo que ya en la noche no regresamos, lo hicimos hasta el otro día temprano. Cuando llegamos al lugar, encontramos las palas y el pico tirados donde los habíamos dejado, pero no estaba ni el agujero ni el árbol con las raíces salidas. No existía ningún rastro de nada. Al parecer, tras huir se perdió el tesoro para siempre. Estábamos aún ahí, lamentándonos por haber corrido durante la noche. Cuando de pronto, pasó caminando el velador, quien apenas nos vio, nos dijo entre risas. Te dije que lo sacaras anoche. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame tus inquietudes en los comentarios, yo te leo. Sin más, nos vemos en unos días, con una nueva historia.